Hola y muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros otra vez más. Esperamos que hayáis pasado un buen verano y nos volvemos a ver a través de las pantallas con las pinceladas de formación que damos todos los meses desde la Asociación y el Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja. Hoy tenemos la suerte de contar con Daniel Sánchez Lluvero, que, bueno, es experto en muchas cosas, pero hoy nos va a hablar sobre ciberseguridad. Así que, Daniel, lo dejo ya en tus manos. Solamente comentaros al resto de participantes que, por un lado, vamos a grabar el webinar, por si acaso alguien se tiene que ausentar, luego os enviaremos la grabación y que una vez que Daniel haya finalizado el webinar, si tenéis alguna duda, lo podéis escribir a través del chat y procederemos a responderlo. Bueno, Daniel, todo tuyo. Que vaya muy bien. ¿Está silenciado, Daniel? Espera un momentito. Vale, Ahora. ahora sí, perfecto. Pues muchas gracias por la introducción, Raquel. Gracias a todos los asistentes y gracias también, por supuesto, a la Asociación y al Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja por invitarme para tener este webinar con un tema de bastante actualidad en los últimos años y es bueno ver algunos casos reales, ejemplos que han sucedido de empresas que han tenido un ataque y reflexionar un poco sobre ello para que no nos pueda ocurrir a nosotros. En primer lugar, me presento, ahí tenéis mis datos de contacto, ¿vale? Soy ingeniero en informática por la Universidad de Zaragoza, también tengo un máster universitario en seguridad informática y soy PDD del IES. Y desde el 2000 soy perito informático y perito judicial, ¿vale? Habitualmente hago periciales y, bueno, trabajo como director de ciberseguridad y CISO dentro de Orbe Seguridad. Este es un poco el guión que vamos a seguir durante esta sesión. En primer lugar, vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que es un incidente de seguridad. En segundo lugar, veremos casos reales, que es el core de este webinar. Posteriormente, pues bueno, haremos alguna recomendación muy básica de qué es lo que deberíais hacer si tenéis un incidente. Y por último, pues os presentaré algunas conclusiones muy resumidas sobre cómo evitar un incidente, ¿de acuerdo? Yo no se lo deseo a nadie, ¿vale? A veces nos toca profesionalmente hacer lo que se llama un incident response, es decir, que una organización ha sido atacada seriamente, tiene su industria totalmente parada y te llaman y tienes que ir allí para intentar pues poner en marcha todo de nuevo. ¿Vale? Ya digo, a ese estado nunca deberíamos llegar y deberíamos de poner los medios suficientes para que la organización pueda seguir funcionando con normalidad. Empezamos, en principio, ¿qué es un incidente o qué entendemos por un incidente de seguridad? Pues al final es tan sencillo como todo aquello que puede ocurrir y que atenta contra las propiedades de la seguridad de la información, que son tres: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Es decir, cualquier evento que puede ocurrir en una organización y que atenta contra estas tres propiedades se puede considerar un incidente de seguridad. En cuanto a algún ejemplo de incidentes de seguridad, pues bueno, aquí he puesto algunos casos. Por ejemplo, es filtración de datos que entran en nuestra organización y nos cogen, por ejemplo, nuestra base de clientes o rentabilidades que tenemos en según qué proyectos o presupuestos que están a punto de cerrarse, etcétera. Interrupción de los servicios de IT. ¿De acuerdo? Pues que de repente nos bloquean servidores y esos procesos que necesitan de esos servidores, pues al final se detienen. Un acceso no autorizado a sistemas de información. Suele ser algo que buscan siempre los ciberdelincuentes, el tener acceso sobre todo a cuentas privilegiadas y desde ahí ya pues lanzar el tipo de ataque que más les conviene. Ataques de denegación de servicio.
Pues, por ejemplo, inundar todo el tráfico, toda la red con un tráfico brutal excesivo y que no te deje al final realizar ninguna operación. Eh, y otro, por ejemplo, suplantación de la identidad. ¿De acuerdo? Pues hacer una suplantación de la identidad mediante phishing o cualquier técnica de ingeniería social y, bueno, pues a lo mejor presentarse a un cliente y cobrar lo que en teoría deberíamos cobrar nosotros. ¿De acuerdo? Aquí sí que quiero hacer una reflexión sobre, cuando hablamos de incidentes de seguridad, sobre la falsa tranquilidad que se tiene en muchas organizaciones. Yo todos los días tengo reuniones con directores de informática, de seguridad, otros directivos, para abordar y para presentarles pues bueno, lo que en teoría entendemos que es una metodología, una arquitectura, unos servicios para no llegar a tener incidentes. Y la respuesta de muchos de ellos es que, bueno, que nunca han tenido ningún problema, que al final tienen un antivirus, o incluso algunos de ellos no tienen ni antivirus, y que ellos no piensan que sean objeto de ciberdelincuentes, ni no se van mal con la competencia, y que realmente no es un problema, ¿vale? Cuando la realidad es que para saber si es un problema o no, lo primero que tenemos que hacer es monitorizar, es decir, tener claro qué es lo que está ocurriendo en nuestros sistemas, en nuestra red, en nuestro correo electrónico, qué tipo de tráfico está saliendo de toda nuestra organización, etcétera. Y si no monitorizas, no puedes saber si realmente puedes estar tranquilo o no con lo que está sucediendo en tu organización. Y cuando hablamos de seguridad, hay un concepto que hay que tener claro, que es el de hacker, el de hackear. Al final, hackear simplemente es superar un obstáculo técnico. Los primeros hackers simplemente eran, pues normalmente técnicos jóvenes con grandes habilidades y que se proponían retos. Oye, voy a entrar a la NASA. Y bueno, normalmente ahí se detenía un poco su, entre comillas, hazaña. ¿De acuerdo? Por lo tanto, un hacker no tiene por qué ser un delincuente, ¿vale? Puede ser un hacker ético que está haciendo, por ejemplo, una auditoría, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, pues bueno, porque hay hackers éticos que se dedican, están en el lado del bien, por decirlo de alguna forma, y lo que se dedican pues es, bueno, a auditar las organizaciones, por supuesto con permiso de ellas, para intentar realizar los ataques que están haciendo los ciberdelincuentes hoy en día. ¿De acuerdo? Y llegados a este punto, pues bueno, vamos a empezar con el primer caso que os quería comentar, ¿vale? Bueno, esto era una organización pues que poco a poco, al final todos sus sistemas, sus redes se fueron degradando hasta el punto en que todo les iba lentísimo, pero una lentitud que, claro, como fue poco a poco, pues al final pensaban, bueno, pues no sé, a lo mejor será de algún cableado, del operador de Internet, de la salida de Internet, entonces, bueno, pero claro, llegó un momento en el que, bueno, pues no podían navegar por Internet. Directamente les decía la página del navegador, pues bueno, les decía que no se podía alcanzar esa página. Si estaban desde el departamento de administración en bancos, continuamente tenían que darle a refrescar, volverse a conectar. La gente se iba a trabajar a casa porque no podía trabajar en la organización, etcétera. ¿Qué hicieron? Dijeron, bueno, pues a lo mejor es tema de cableado. Hicieron una auditoría de cableado, revisaron los cableados, nada. ¿Será problema de ancho de banda? Revisaron con el operador, duplicaron el ancho de banda, nada, los problemas seguían existiendo. Entonces, casualmente por aquella época, dimos hace unos años una sesión sobre ciberseguridad y el director general de esta empresa vino a esta sesión. Y en esta sesión, pues bueno, se mostró también un ejemplo de lo que podía ocurrir en una organización, cómo se investigaba, cómo se llegaba pues bueno, a la conclusión de la fuente, del origen de los problemas de esa organización.
Y bueno, cuando terminó en la sesión en el Ágape, me dijo, es que esto es lo que me está ocurriendo en mi organización y no podemos absolutamente trabajar ni tenemos visibilidad de nada, ¿de acuerdo? La verdad es que tuvo suerte de que justo en ese momento coincidiéramos, porque luego cuando fuimos a la organización, pues bueno, realmente nos dimos cuenta de que el tema era muy, muy grave, ¿vale? En ese momento los analistas de ciberseguridad pues empezaron a desplegar soluciones para tener información. Lo primero que tienes que tener es información de todo el tráfico de red, de los equipos, de los correos electrónicos para ver qué es lo que está sucediendo. Y una de las primeras soluciones que a nosotros nos gusta desplegar es una solución para ver todo el tráfico que sale de la organización. Tener presente que si el día de mañana entra cualquier tipo de malware que es malicioso, tarde o temprano, eso, los ciberdelincuentes que lo han desarrollado tienen que tener comunicación, es decir, ese malware tarde o temprano va a intentar salir pues, a un centro de control que lo podrán tener en Rusia o donde sea. ¿Vale? Entonces, es decir, si monitorizamos todo el tráfico de salida y somos capaces de detectar dónde van esas peticiones, tendremos capacidad para bloquear, tener la posibilidad de bloquear ese tráfico simplemente en la petición inicial, ¿vale? Sin que haga absolutamente nada. Y es lo que hicimos. ¿Cuál fue la sorpresa de los analistas? Que de repente vieron miles y miles de conexiones maliciosas de Command and Control. Dentro de todas las que veían de malware, de phishing y demás, vieron miles de Command and Control que no habíamos visto nunca. Y claro, la verdad es que nos asustamos, ¿vale? Porque sí que era algo, pues bueno, muy, muy grave. Evidentemente, las bloqueamos, se bloquearon todas esas conexiones y, claro, ¿cuál fue la respuesta de todos los empleados de la organización? Bueno, menos mal que habéis venido aquí, ahora ya se puede trabajar, ya lo habéis solucionado. Claro, su idea era que ya estaba solucionado el problema, cuando realmente nuestra preocupación, claro, era enorme. Ellos podían navegar porque todo el tráfico que estaban teniendo hacia afuera malicioso lo estábamos bloqueando. ¿De acuerdo? Pero sin embargo, nos quedaba lo más importante, que era, pues bueno, el detectar dónde estaban las fuentes que habían originado todo ese tráfico, el aislarlo y luego, sobre todo, el resolverlo, ¿vale? El eliminarlo por completo. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué es lo que vimos? Pues bueno, uno de los temas que veremos más adelante, que tenían sistemas operativos no soportados, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, un Windows XP, que es algo que veréis mucho en industria y que es sorprendente, ¿de acuerdo? Cómo se pueden tener máquinas, procesos críticos, dependiendo de sistemas operativos que no están soportados por el fabricante y con innumerables vulnerabilidades que están reportadas y que no solo están reportadas, sino que te dicen vulnerabilidad y forma de explotarlo y cómo lo tienes que explotar. Y hoy en día con Google buscas y, vamos, no tienes que ser ciberdelincuente. Cualquier persona con unos conocimientos básicos puede ser capaz de atacar esa vulnerabilidad, ¿vale? Entonces es algo que sí que os recomiendo que, bueno, si tenéis auditorías de seguridad, que es uno de los temas que recomendaremos al final, que bueno, sí que le hagáis especialmente interés a si os dicen que no tenéis sistemas operativos soportados, a que hay que hacer lo posible por cambiarlos por unos que realmente estén soportados, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, pues bueno, ¿qué es lo que hicimos? Pues no instalar un antivirus como todos más o menos podemos entender. En los equipos de trabajo hoy en día hay que instalar lo que se llaman EDRs, Endpoint Detection and Response, es decir, que tenga capacidad de detectar, pero también de responder, de tener cierta respuesta. Y sobre todo, que sea capaz de detectar no solo lo conocido, que es lo que te hacía un antivirus tradicional toda la vida, es decir, yo tengo una firma, un hash, y sé que esa firma de ese fichero es de un virus. Vale, pues encuentro esa firma, lo bloqueo. ¿Vale? Eso es conocido. El problema es que hay hoy innumerables ataques que son de día cero, que se llaman, es decir,
que acaban de salir, es decir, que no tienes suficiente información. Entonces, tienes que entrar en algorítmica muchísimo más compleja, en algoritmos que implican ya Machine Learning, y analizar todo lo que son procesos que están haciendo con ficheros, para hacerte una idea de si puede ser malicioso o no. ¿De acuerdo? Entonces ya son soluciones más avanzadas. Este tipo de soluciones que nos permiten, pues que en un caso como este de Incident Response, en cuanto vemos que hay equipos que desde ahí están saliendo, por ejemplo, ese tráfico malicioso, porque lo detectamos por el usuario y por la IP, ya nos centramos en esos equipos. ¿Qué hacemos? Los aislamos y dejamos que sigan funcionando, y a partir de entonces hacemos análisis forense, es decir, con qué ficheros, con qué procesos ha ido interactuando, ¿de acuerdo? Para ir, con esta información ir aprendiendo y ver si ese mismo comportamiento se está replicando en otras áreas de la organización. Y luego también, ¿qué otra herramienta en este caso desplegamos? Pues una protección de correo electrónico. ¿Por qué? Porque más del 90% de los ataques hoy en día están viniendo por el correo electrónico. Entonces, si tú tienes un incidente, probablemente van a intentar tener también una puerta, o al final, porque estás en según qué listas, tienes esos ataques distribuidos que te están llegando por ahí. Pues bueno, si nos ha llegado por esa puerta, por lo menos vamos a cerrarla. ¿De acuerdo? Y si el atacante sigue intentando por esa puerta entrar, porque ya es un ataque dirigido, la va a tener cerrada y nosotros vamos a tener información de ese tipo de ataque. Claro, ¿qué es lo que vio la organización en ese momento en cuanto lo implantamos? Pues que, claro, los comerciales a lo mejor perdían 2 horas al día en leer el correo, y sin exagerar, dicho por el director general, y desde ese momento ya tenían en el correo, en la bandeja de entrada, lo que realmente tenían que tener. Incluso segmentado el correo, pues a lo mejor si es masivo, si es de publicidad, si es, por supuesto, si es de spam, ¿vale? Etcétera. ¿De acuerdo? Con lo cual la productividad empezó a subir, pues bueno, como no la habían visto hasta entonces, ¿de acuerdo? Sobre todo aquí incido mucho porque el correo electrónico es uno de los ladrones de tiempo que tenemos hoy en día. Entonces, de hecho, es una de las soluciones de ciberseguridad que se amortiza económicamente ella sola. Es decir, es de las más eficientes a nivel económico, ¿vale? Financieramente, porque realmente a los empleados les va a llegar el correo que realmente es de negocio, ¿de acuerdo? Y bueno, y como en el resto de ataques que hemos visto en todos estos años, al final los incidentes, ¿qué es lo que intentan? Pues intentan llegar a la fase de autenticación, es decir, hacerse con credenciales, con passwords, para que esas passwords, si son de administrador, tengas más información y ellos puedan elegir si es una filtración de datos, porque dicen, oye, fíjate, estoy viendo de esta industria dónde está teniendo los negocios, a qué precios, con qué márgenes. Todo ese análisis, oye, pues igual se lo puedo vender a según qué competencia, que sé que me los va a comprar a un precio, vamos, seguro y más fiable que si le hago un ransomware y a lo mejor no me pagan. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la empresa puede decir, no, si no nos pasa nada, y resulta que te están haciendo una exfiltración de datos y se lo están vendiendo a una empresa china, por decir algo, que tú no sabes que realmente te está quitando poco a poco parte del negocio. Y son ataques que cuando te das cuenta han pasado incluso años, ¿de acuerdo? Porque no los ves en una operación o en dos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es algo que siempre cuando hacemos incident response, esa parte de autenticación la abordamos muy rápidamente, ¿de acuerdo? De forma que cuando tú accedes a los servidores, por ejemplo, de un Windows Server, tú no solo introduzcas usuario y contraseña, sino que tengas que introducir usuario, contraseña, y te llega al móvil un mensajito que te diga aceptar o denegar, y eso esté gobernado por unas reglas avanzadas de una solución de múltiple factor de autenticación. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Y otra cosa que hacemos también es decir, ¿tenéis un gestor de contraseñas?
porque si no hay que desplegarlo desde el minuto cero con todo el cambio de contraseñas que vamos a hacer. Y ese gestor de contraseñas, por supuesto, que ese acceso a ese gestor con la contraseña maestra esté protegido por un múltiple factor de autenticación, es decir, que tú introduzcas ese código largo que tenemos para entrar en la bóveda de ese gestor de contraseñas, pero te tenga que en el móvil aparecer un mensaje de aceptar o de negar, con lo cual, aunque supiera la clave el ciberdelincuente, a él no le va a llevar el mensajito, ¿de acuerdo? De aceptar o de negar. Y bueno, esto es un poco lo que he comentado porque con esta transparencia quiero dejar muy patente que las contraseñas se siguen guardando en Excel. Es algo sorprendente, pero es que suele ser así. Y sobre todo cuando entramos en niveles de dirección. O sea, los directores generales en temas de ciberseguridad muchas veces son las personas más peligrosas de la organización porque no son conscientes que ellos tienen información muy valiosa para la organización y sin embargo se guardan claves en unas notas por ahí de texto, en un Excel. ¿Qué ocurre? Que los informáticos con el personal de informática, cuando va al despacho un director general, pues bueno, pues siempre hay ciertos límites, bueno, tiene su libertad y es algo que hay que tener muy, muy claro y sobre todo cuando hay un incidente. Y bueno, aquí la verdad es que en esta empresa tuvieron suerte de que llegamos justo en ese momento, de que no les habían hecho nada relativamente grave. Los ataques que detectaron fueron, pues bueno, pequeños intentos de cobros fraudulentos, que son ataques de phishing que se suelen dar muy a menudo, es decir, que sus clientes reciben correos suplantándoles, idénticos, con su dominio y con facturas que son tal cual las facturas que están emitiendo y simplemente cambiando el número de cuenta, ¿de acuerdo? Y además eran facturas que decían, pero si esta factura la hemos emitido hoy y la ha llegado antes la del ciberdelincuente, ¿de acuerdo? Entonces es algo muy importante, lo que os he dicho antes, el tener el correo electrónico bien protegido. Y vamos con el siguiente caso, ¿de acuerdo? El siguiente caso es una organización, ¿vale? Pues que hace unos cuantos años sufrió un ataque de ransomware, ¿de acuerdo? Era una multinacional alemana y sufrió un ataque muy grave de ransomware. Nos llamaron y nos dijeron, bueno, venir aquí y hacer todo lo que os digan los alemanes. Bueno, pues llegamos allí y bueno, nos dijeron, mira, cables aquí, traeros cables, con hacernos esta red cableada paralela, esto tal, bueno. Y nos dijeron portátiles, todos los portátiles nuevos, todos los equipos que tenían los tiraron a la basura, todos los portátiles nuevos y no eran precisamente una docena. La electrónica de red, todos los switches nuevos. Estuvieron 3 semanas parados. Esta es otra filosofía de abordar un incidente, es decir, sobre todo hace años, pues bueno, era un poco la teoría y si veías que tenía cierta gravedad o que bueno, podía incidir a nivel global, si eras una empresa pues relativamente grande, pues bueno, realmente es que desechaban hasta el hardware que tenían, ¿de acuerdo? Esto en organizaciones a lo mejor no tan grandes, nosotros lo hemos recomendado pues cuando ha habido ataques que hemos detectado de malware que puede tener cierta virulencia, por ejemplo, en unos servidores y al final, pues bueno, el hardware que es el servidor, pues puede ser el mínimo de los costes el cambiarlo. ¿De acuerdo? Este tipo de filosofías hoy en día, pues a lo mejor son complicadas. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos un problema grave con los plazos de entrega de mucho equipamiento informático, por ejemplo, de electrónica de red, ¿de acuerdo? Y de según qué equipos de IT, lo mismo, ¿de acuerdo? Eh, aquí pasamos ya a otro caso que suele ser muy habitual, ¿de acuerdo? Que es, bueno, pues el de una empresa que tiene la filosofía de, bueno, yo me lo gestiono todo. Hasta ahora, incluso hoy en día, la mayoría de las organizaciones
se lo siguen gestionando los problemas de seguridad dentro de sus departamentos de IT. ¿Qué ocurre? Que los departamentos de IT, ayer que estuve hablando con 3 directores de informática, me transmitieron lo mismo, están desbordados, o sea, no dan ya más de sí, porque se les pide muchas cosas y muchas veces lo que pierden es su verdadera misión, que al final es conseguir los objetivos estratégicos de la organización aportando innovaciones tecnológicas. Y eso es lo que realmente tiene que hacer un departamento de tecnología, un departamento de informática, ¿de acuerdo? Evidentemente, gestionar el día a día. Pero ¿qué ocurre con la ciberseguridad? Primero, que tienes que tener analistas muy bien formados y expertos, no solo en soluciones, sino en metodologías y en procedimientos de cómo detener ataques y cómo están intentando atacar hoy en día a los ciberdelincuentes. Y en segundo lugar, algo que también es muy importante, y es que bueno, no puedes tener un expertise en las soluciones una a una como analistas que están continuamente y que se están certificando con cursos que son muy caros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? En esta parte de ciberseguridad, el problema es que requiere muchísimo tiempo. Es decir, para analizar realmente y hacer investigaciones, tú necesitas más tiempo que no con otras tecnologías. Tú despliegas una red de una organización, una red wifi, una red cableada, y bueno, es un coste de implantación y luego el mantenimiento, pues bueno, no te requiere grandes recursos ni tiempos importantes a lo largo de un año. Pero sin embargo, en ciberseguridad sí, en ciberseguridad tienes que estar diariamente encima, monitorizando los sistemas porque continuamente te dan alertas y analizando si alertas que te dicen que es un nivel medio, por ejemplo, realmente ha hecho su función esa solución y la ha parado y ya está, o tienes que investigar porque, bueno, hay indicios a través de otra solución, según qué realimentaciones, de que tienes que vigilarla y tienes que a lo mejor hacer algún tipo de actuación, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con esos departamentos de IT que dicen, no, a mí me gusta la ciberseguridad y yo esto no quiero externalizar nada? Pues que puede tener su riesgo, como es este caso, ¿de acuerdo? Pues en esta organización, por ejemplo, se les propuso una arquitectura de ciberseguridad con distintas soluciones y unos servicios gestionados. ¿Por qué una arquitectura de ciberseguridad? Porque si tú despliegas soluciones independientes de fabricantes distintos, es decir, por ejemplo, la solución que protege los equipos, ¿vale? El EDR que hemos visto antes de un fabricante y la solución que monitoriza y bloquea todo el tráfico malicioso hacia afuera del tráfico de red de otro fabricante. ¿Qué ocurre? Que las organizaciones criminales están perfectamente coexionadas, hablan entre sí todos sus departamentos. Claro, si nosotros tenemos al ejército de tierra y al ejército del aire y no se hablan entre ellos y cada uno hace la guerra por su cuenta, que es lo que ocurre si tenemos una solución de un fabricante y otra solución de otro, ¿qué ocurre? Que nosotros no estamos siendo eficientes, ¿vale? Entonces, a eso no, me refiero con una arquitectura de ciberseguridad, que las soluciones se hablen entre sí, que en una plataforma de investigación, cuando detectamos a lo mejor que hay un dominio que se ha bloqueado porque está intentando hacer una petición de salida a un dominio malicioso, que ese dominio lo podamos investigar y nos diga, pues ojo, porque este dominio también está en estos 5 correos electrónicos, se ha detectado en estos 7 equipos también, etcétera. Y todo eso relacionado con flechitas, para que el analista de seguridad lo vea muy claro en una pantalla. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante y, por supuesto, que ahora veremos el porqué, la parte de servicios gestionados de ciberseguridad, es decir, que tengamos delegado esa supervisión y esa investigación en unos profesionales. ¿Qué ocurrió en esta empresa? Que dijeron, bueno, yo no quiero una arquitectura de ciberseguridad, no quiero tener los huevos en la misma cesta. Porque bueno, si me ocurre algo con ese fabricante, desaparece cualquier cosa, prefiero tener distintos fabricantes. Una aproximación para mí errónea, y ahora veremos también por qué. Y otro lado, bueno, los servicios de ciberseguridad no los vemos necesarios, porque bueno, lo vamos monitorizando aquí y ya está. ¿Qué ocurre? Que nos llamaron un lunes y nos dijeron, tenéis que venir urgentemente porque tenemos un problema serio. Y eso, pues, tenemos toda la fábrica parada. Bueno, claro, nos conectamos a los sistemas rápidamente y vemos en los sistemas que, claro, había indicios ya
desde el jueves de ataques de Command and Control. ¿Qué ocurre? Que esos ataques de Command and Control ni los había visto nadie, ni los había monitorizado nadie, ni los había investigado nadie. Claro, desde el jueves hasta el ataque que tuvieron el sábado por la noche, no se hizo absolutamente nada. Claro, monitorizamos desde ese jueves. ¿De acuerdo? Había logs desde hace un mes, porque estaban restringidos en este caso a solo un mes, a saber lo que había ocurrido los meses anteriores. Primer fallo, si hubieran tenido una arquitectura de ciberseguridad, probablemente no les hubiera incluso pasado nada, aunque se hubiera ejecutado el malware. ¿Por qué? Porque el problema que tuvieron es que instalaron un servidor nuevo, ese servidor nuevo no lo configuraron con la protección del tráfico de salida, es decir, configurando un servidor de DNS. El servidor de DNS no configuraron el que lo tenían protegido, sino que configuraron Google. ¿Y qué ocurrió? Que el malware al final en ese servidor dijo, bueno, voy a resolver mi dirección. ¿Y quién se la resolvió? Google. No se la resolvió la solución de DNS que estaba implantada. ¿Qué ocurre? Que salió por el firewall y ese firewall, como no pertenece a esa arquitectura de ciberseguridad, dejó pasar la petición de DNS. Si ese firewall hubiera pertenecido a la arquitectura de ciberseguridad, al ver pasar esa petición DNS, hubiera dicho, no, esto no te lo resuelve Google, esto te lo resuelve la solución que tengo en mi arquitectura de ciberseguridad y va para aquí. Y hubiera visto que era una petición de ransomware y hubiera dicho, la bloqueo y no se hubiera ejecutado el ransomware. Punto número 1 a nivel de arquitectura de ciberseguridad y punto número 2, nosotros el mismo jueves hubiéramos visto que había peticiones de Command and Control, ya hubiéramos actuado, ¿de acuerdo? Así que esa parte yo creo que es muy importante, ¿vale? El tener una arquitectura de ciberseguridad, insisto, que las soluciones hablen entre sí y por otro, y que sean buenas, es decir, cada una tiene que ser potente en ese vector de ataque, ¿de acuerdo? No sirve con que el fabricante diga, no, protegemos el correo electrónico y ya está. Y por otra, el tener unos servicios de SOC, ¿vale? De servicios gestionados de ciberseguridad que nos estén monitorizando diariamente. Y bueno, como os he comentado, aquí ya la parte de, bueno, ¿qué hacemos si tenemos un incidente? Pues bueno, esto simplemente unas pinceladas muy rápidas. Primero, denunciar. O sea, aunque haya gente que diga, bueno, no es necesario más, denunciar siempre, ¿vale? Ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿vale? Se va a una comisaría y se denuncia, ¿vale? Tanto Guardia Civil como Policía Nacional. Y ellos ya redirigirán la denuncia a Policía Judicial, ¿vale? Son los dos cuerpos que están en Policía Judicial. Después, el contactar con el partner de ciberseguridad que se tenga y que coordine al resto de proveedores, ¿vale? Porque hay proveedores de sistemas, proveedores de todo lo que es la red de datos, proveedores del ERP, del CRM. Ahí lo que os recomiendo es que al final haya una coordinación por parte de vuestro partner que os lleve el tema de ciberseguridad, ¿de acuerdo? Y por último, que no se os olvide también contactar con la empresa y con la gente dentro de la organización que lleve todo el tema de protección de datos, ¿vale? Y analizar si hay que reportar a la Agencia de Protección de Datos, a la Agencia Española de Protección de Datos, pues bueno, el incidente, ¿vale? Y en qué términos, ¿vale? Tener en cuenta que aquí hay unas sanciones muy importantes ya establecidas desde Europa, ¿vale? Por GDPR. Y en cuanto a conclusiones, pues yo creo que os he ido esbozando algunas, ¿vale? En primer lugar, y en industria sobre todo que se da, no tener equipos con sistemas operativos no soportados, ¿vale? Pues Windows XP, Windows Server 2008, etcétera. En segundo lugar, tener implantado un sistema de gestión de la seguridad de la información, como puede ser ISO 27001, si vuestra industria o vuestra organización tiene cierto volumen, cierta entidad. Y si no, al menos un plan director de seguridad, ¿de acuerdo? Definiendo algunos procedimientos y sin ser tan ambicioso como un SGSI, pero sí que tengáis claro, pues oye, cómo gestiono las credenciales, cómo gestiono las copias de seguridad, cómo tengo un plan de contingencia si se me caen los servidores o la red, ¿de acuerdo? O las copias de seguridad, etcétera, ¿vale? En tercer lugar, algo muy importante, ¿vale? Hacer auditorías técnicas de seguridad anuales, pongo aquí.
al menos recurrentes, ¿vale? No tienen por qué ser el 1 de enero, pero como mínimo recurrentes, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos van a dar mucha información, ¿vale? Y os pueden hacer una auditoría de ciberseguridad ahora en septiembre y en septiembre del año siguiente pensar que os va a salir igual y bueno, pues tenéis muchísimas más vulnerabilidades o a nivel de procedimiento hay otro tipo de ataques, ¿de acuerdo? Y si no habéis hecho nunca, puede ser un buen punto de partida antes de decidir, pues bueno, una arquitectura de ciberseguridad o qué soluciones implanto primero, ¿vale? Para ver un poco las prioridades que os marca también la auditoría técnica de seguridad. Y luego, en cuanto a esas soluciones dentro de una arquitectura de ciberseguridad, soluciones de ciberseguridad hay muchísimas, ¿vale? Yo recomiendo sobre todo al menos estas, ¿de acuerdo? En primer lugar, una protección para los equipos, ¿vale? Para los equipos, los portátiles, los PCs, los servidores, las máquinas virtuales, ¿vale? Una protección de EDR. En segundo lugar, una protección del tráfico de salida, es decir, todo el tráfico que sale de nuestra organización. Yo estoy en mi casa, esto está protegido por la solución de tráfico de salida a mi organización. Da igual que tenga firewall, que esté en un hotel, que esté en una estación de AVE, que esté en un aeropuerto, da igual. En tercer lugar, la protección del correo electrónico. Lo que os digo, prácticamente todos los ataques nos van a venir por el correo electrónico, con lo cual esa puerta la tenemos que tener bien vigilada y protegida. En cuarto lugar, una solución de múltiple factor de autenticación, es decir, sobre todo cuando te vas a autenticar con cuentas privilegiadas, cuando entro en un servidor importante de la organización, cuando entro como administrador a una aplicación o al ERP o al CRM, cuando me conecto por VPN, de acuerdo, desde fuera de mi organización, etcétera. O cuando me conecto, por ejemplo, a la última solución que os comento, que es el gestor de contraseñas, pues cuando me conecto a la bóveda del gestor de contraseñas con esa frase larga que introducimos, lo mismo, que también esté protegido por un múltiple factor de autenticación. Y por último, pues bueno, pues quizás a lo mejor la más importante, el ir pensando en que esto no es una implantación y me olvido de la ciberseguridad, sino que tiene que haber unos servicios gestionados de ciberseguridad. Esto es un proceso, esto es una monitorización y una investigación continua, ¿de acuerdo? Y hasta aquí mi presentación, ¿de acuerdo? Espero que haya sido interesante. Y bueno, ahora si tenéis alguna pregunta, Raquel ha estado un poco atenta viendo si teníais, bueno, pues alguna cuestión, alguna duda que podéis tener, algún caso a lo mejor que contarnos. Eh, y bueno, estoy aquí estos minutos si queréis bueno, para eso, para solventar cualquier cuestión que podáis tener. Y si no, bueno, también sí que me gustaría, mientras bueno, lo revisa un poco Raquel, si os parece, os voy a introducir también el curso de ciberseguridad, ¿de acuerdo? Que tenemos en el Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, ¿de acuerdo? Y que lo vamos a tener en breve, ¿vale? Es un curso de ciberseguridad en el que bueno, vamos a tratar pues bueno, temas que yo considero de relativa importancia, ¿vale? Este curso está dentro de este posgrado, ¿de acuerdo? Del posgrado de experto en transformación digital del sector industrial, ¿de acuerdo? Está formado por 7 cursos eh, y, y aquí dentro de la página web del colegio pues bueno, tenemos los principales aspectos que vamos a ver, ¿de acuerdo? En primer lugar, pues haremos una introducción a la ciberseguridad, veremos un poco de terminología, pues ahora que he soltado algunas siglas, ¿vale? Para que las conozcamos. En segundo lugar, veremos también la parte un poco normativa, ¿vale? Para que sepamos que esto tiene que ver con un tema legal, sobre todo cuando los ingenieros, pues bueno, hablamos, bueno, la normativa, los estándares, bueno, pues hay estándares que son estándares de una industria y ya está, y los puedes cumplir o no cumplir, pero el problema hoy en día con la ciberseguridad es que hay una normativa legal que está regulada a nivel europeo y que eso conlleva pues numerosas sanciones y sanciones que, bueno, se pueden llevar por delante una organización, ¿vale? Yo conozco unas cuantas. En tercer lugar, veremos estándares de auditoría de seguridad,
y de gestión de análisis de riesgos para que conozcáis un poco estos estándares. Y luego pues veremos un ejemplo en concreto de una metodología de auditoría de seguridad. Esto que hemos visto que recomendamos, el hacer una auditoría de seguridad, pues veremos en profundidad una de esas metodologías. Y luego veremos, pues esto también que he hecho tanto hincapié, una arquitectura de ciberseguridad. ¿En qué consiste una arquitectura de ciberseguridad? ¿De acuerdo? Y un poco en qué consisten eso que llamamos servicios gestionados. Y por último, pues algo que es muy importante, que es hablar un poco sobre la parte financiera, ¿vale? Es decir, oye, sí, pero esto me está suponiendo un gasto, por decir algo, de 30.000 euros, de 10.000 euros, de 20.000, de 50.000 al año, de 100.000 al año, que antes me gastaba una tercera parte, una décima parte. ¿Por qué me lo tengo claro, es un poco una lotería, ¿no? Porque si me lo gasto, pues igual prefiero que me ataquen. Bueno, pues haremos un poco ese análisis y al final la reflexión es, si no haces nada en el estado en el que estás, ¿tú crees que en 4 años no vas a tener ningún incidente? Y dependiendo de las protecciones, la probabilidad es muy elevada de que no al mes siguiente o en un año, pero que sí que en un plazo a lo mejor de 3-4 años puedas tener un incidente. Y tienes que analizar el coste que te supone eso. Frente a, bueno, yo sé que tengo un coste en protegerme, en estar tranquilo, en tener los sistemas como los tengo que tener y monitorizados, y eso tiene un coste que en 4 años, pues bueno, es de X. Ahora, si tengo una brecha de seguridad, el coste veremos que puede ser evidentemente muy superior, ¿vale? Aparte del riesgo de que, bueno, en cuanto a pymes, por ejemplo, el 60% de las pymes que han tenido una brecha grave de seguridad han desaparecido, ¿vale? Y eso es una estadística que se cumple en todos los últimos años, ¿vale? Estadísticas que da CCN, INCIBE, organizaciones a nivel mundial, o sea que empieza a ser un problema serio, porque si la brecha, el ataque es grave, bueno, las posibilidades de subsistir de esa organización muchas veces se complican, ¿de acuerdo? Porque tener en cuenta que afecta sobre todo económicamente y es muy duro económicamente, pero claro, afecta también a todo lo que es reputación. ¿De acuerdo? Vivimos todos de clientes. Claro, si tú estás parado y llevas semanas parado, luego tardas meses en realmente restablecer el servicio, hay una parte de reputación, de credibilidad, de confianza que está quebrada. Y esos clientes al final, aunque sean en esas semanas, esos días, se han tenido que buscar pues, la vida, digamos, ¿vale? Bueno, así que todos esos aspectos los veremos. Así que, bueno, tenéis aquí toda la información, ¿vale? Este curso es bonificable, como pone por Fundae. Así que, bueno, os animo a que os conectéis a la página, ahí tenéis el enlace, ¿de acuerdo? A la página del colegio y que hagáis la inscripción cuanto antes porque empezamos ya en octubre. Así que, Raquel, Sí. esto es todo. No sé si hay Si alguna alguien pregunta, alguna tiene, cuestión. sí, Kevin nos ha escrito que prefiere activarse el micro para comentarte unas Muy bien, cosillas, unas dudas que tiene. muy Así que bien. Hola, cuando quieras, Kevin. hola, buenos días. ¿Se me escucha? Sí, te oímos. Hola, Daniel, gracias por la charla, lo primero. Y nada, Espera un tenía una segundo, duda. Kevin, que es que lo tengo un poquito bajo el volumen. ¿Puedes hablar otra vez? Hola, hola, ¿se me Sí, escucha ahora te bien? oigo, sí. Dime. Vale. Nada, darte las gracias por darnos un poco de tus conocimientos. Bueno, mi duda viene sobre yo que soy un poco más nuevo en el sector de ciberseguridad y eso. Bueno, tengo 23 años y me he planteado, llevo ya un tiempo pues trabajando en ciberseguridad y eso. O sea, aún no soy un experto ni un profesional ni mucho menos. El caso es, estoy trabajando ahora en una empresa pymes de procesos y automatización industriales como integrador de ciberseguridad, de arquitecturas de ciberseguridad. Y mi duda viene a cómo o sea, acabas de plantear una formación, pero ¿qué ventaja tiene esa formación que acabas de plantear sobre, no sé, sobre el hecho de ir a la calle y conseguir un trabajo en ciberseguridad y aprender sobre ello? Porque yo ya he hecho más de algunos cursos y no me han aportado gran cosa. Bueno, aquí, claro, sobre todo en ciberseguridad más que en otras áreas, sobre todo la formación es muy importante. ¿Por qué? Porque cada curso te va, perdona, que he cambiado la página, cada curso te va a aportar, pues bueno, un ámbito, un área.
¿vale? De conocimiento, ¿de acuerdo? Este curso, precisamente por el temario que estás viendo ahí, no es técnico a nivel de soluciones, ¿me explico? Sí. Al final, Ujú. este curso lo que se trata es que tengas una visión general, ¿vale? De decir, bueno, ¿qué es lo importante en ciberseguridad? ¿De acuerdo? ¿Cómo lo afronto? ¿Vale? Ujú. Y te dé, pues bueno, pues esa visión. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, evidentemente a nivel de currículum, cuando tú has tenido esa inquietud en dar este curso, que ten en cuenta que al final pertenece a un posgrado. ¿De acuerdo? Ujú. Es decir, no es un curso más de los que te puedes encontrar en Sí, internet, sí, que hay un montón, sino que está dentro de un posgrado de un colegio oficial, ¿de acuerdo? De ingenieros. Entonces, bueno, pues evidentemente tiene más reputación que otros cursos que pueda haber similares, ¿vale? Luego, bueno, ¿me oyes, Kevin? sí, sí, te escucho, te escucho, te estoy escuchando. Vale, entonces, bueno, también ves un poco también el coste y ves también pues un poco las horas un poco estimadas de dedicación, ¿vale? Estos son horas estimadas, ¿vale? Entonces, bueno, pues el alcance es este, ¿de acuerdo? Sí, claro. Evidentemente, para ir armando un poco tu carrera en ciberseguridad, pues vas a tener que estar continuamente Amoldarte a todo este tipo de... formándote, ¿vale? Ujú. Y bueno, otra duda que tengo, pero igual es un poco más, bueno, igual ya personal, igual no le interesa a tanta gente. Has dicho que has sido, bueno, eres perito judicial, ¿no? O has Sí. trabajado de ello. Eh, o sea, uno de mis objetivos también es ese. Y en España no lo tengo demasiado claro cómo llegar a ese punto. Sí, bueno, perito de parte al final es un experto, ¿vale? Y luego perito judicial, pues bueno, yo estoy en una lista que al final los colegios oficiales, pues digamos, proponen listas de peritos. Al final tienes que tener una titulación universitaria Ujú. y con esa titulación universitaria a través del colegio, pues se proponen unas listas de peritos judiciales anualmente, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, bueno, ahí sí que Tendría tendrías que ser que... universitario sí o sí. ¿El qué? Tendría que ser universitario sí o sí, porque yo no he estudiado, o sea, yo todo lo que tengo formaciones profesionales, Yo especializaciones. hasta lo que yo sé, sabes, ya te digo, desde el 2000 que, sabes, al final cogen listas, claro, de esos ámbitos de conocimiento, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues depende claro, de los colegios, ¿vale? Pero Vale, bueno, puede ser y perito de parte independientemente, ¿de acuerdo? Si te gusta la parte de peritos, pues puedes formarte en ese área de perito ujú, y... vale, ¿Me vale. explico? Y ya ¿Vale? por último, Sí. ya lo siento, por último, estamos trabajando con el tema de las ISOs en nuestra empresa y estamos detectando, pues intentando identificar qué ISOs son las que tenemos o sea, las que afrontar o las que tenemos que certificarnos. ¿Cómo recomiendas abordar este tipo de temas? Tanto para empresas pequeñas, grandes, como has dicho, con un ISOs, analista bueno, o no lo sé, con... también depende del tipo de organización, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en nuestra organización hay una parte que es de negocio, ya no porque te obligan. Inicialmente nos obligaba alguna grande a, a tener, pues bueno, sí que según qué ISOs, ¿vale? Y luego ya fue un tema más de negocio. Es decir, si tú eres una organización que trabaja con la administración pública, pues te va a pedir la ISO 9000, te va a pedir la ISO 14000 de medio ambiente, la 9000 de calidad, por supuesto, la 14000 de medio ambiente también, la ISO Vale. 27001 también. Yo me acuerdo que la sacamos, pues, ¿me explico? Sí, 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 te Entonces, la escucho. 27001 pues es una que es la que trata todo el tema de SGSI que se Ajá. está pidiendo ya. Y por supuesto, ahora lo que se está pidiendo es el Esquema Nacional de Seguridad, que es una de las cosas que veremos también en el curso, ¿vale? El Vale, Esquema Nacional de Seguridad, que ya digo, es ley, ¿vale? No es que sea, bueno, es un estándar como la ISO 27001, no, es que el Esquema Nacional de Seguridad es ley, ¿vale? Y si das un servicio a
das un servicio subcontratado por la organización, ¿vale? Perdón, por una administración pública, y al final es una parte de servicios al ciudadano, ¿vale? Que da esa administración. Y tú tratas evidentemente información de esa administración pública, tú tienes que estar dado de alta y certificado en el Esquema Nacional de Seguridad, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, bueno, eso veremos toda la normativa también en el curso de no solo de ISO 27001, sino también de Esquema Nacional de Seguridad. Vale, vale. ¿De acuerdo? Vale, Pues muy bien, Kevin. De todas formas, os pongo ahí mis datos y podéis también, cualquier duda, estoy a vuestra disposición también, ¿eh? Muchas gracias, María. Vale. Pues muy bien, no sé si hay alguna otra duda, Raquel. No, no hay ninguna otra duda en el foro, en el chat. Bueno, pues yo creo Así que que sí, podemos dar por finalizada la sesión, ¿no? Agradeceros sí. la asistencia y, bueno, reitero el agradecimiento también a la Asociación y al Colegio de Ingenieros de Industriales de Aragón y La Rioja por contar otra vez más conmigo en esta sesión. Bueno, muchas gracias a ti porque la verdad que siempre que te tenemos nos hablas de cosas muy interesantes. Así que nada, lo dicho, si alguien quiere seguir aprendiendo en el mundo de la ciberseguridad, pues pronto comenzará el curso de Daniel. Bueno, pues un saludo y que vaya muy bien el martes. Feliz día. Adiós, feliz día.